Bienvenidos amigos y gracias por entrar al canal de La Puerta del Misterio. Anteriormente ya nos hemos conocido a las personas que nos han escuchado por radio, las personas básicamente que vivían en Cajamarca, Perú. Nos hemos ya conocido alrededor de 4 años. En esta ocasión estamos incursionando en otras plataformas y que las vamos a seguir haciendo a partir de ahora. Y es que el caso que nos trae esta noche, como siempre lo decíamos en la radio, no es para menos sobrecogedor. Estábamos enfrentando a lo que no solamente se podría llamar como psicofonías, sino que además estamos hablando de un fenómeno muy común y que ya se venía diciendo desde el medievo. Un tema tan enigmático, tan de poner los pelos en punta, como es la mismísima voz del diablo. ¿Por qué se da? Porque esas personas que generalmente son poseídas, se dice, por el mismo demonio, el mismo Satanás, tienen esa particularidad de emitir aquellas voces que nosotros ya le hemos escuchado, hemos visto también, por qué no decirlo, en muchas películas, desde El Exorcista, Emily Rose, el caso Enfield de los Warren, El Conjuro me refiero. Todas esas voces vamos a tratarlas ahora y se van a dar cuenta de que hay ciertos fenómenos que no cuadran con un tema psiquiátrico, un tema psicológico, sino que van mucho más allá. Se le dislocó la mandíbula espontáneamente mientras rezaba el Padre Nuestro. Los mismos sacerdotes del Vaticano mencionan que la voz es un factor muy importante a la hora de determinar si una persona está básicamente o literalmente poseída por el demonio o es un tema que transcurre ya el tema psicológico. Mucho tiene que ver también la foniatría, que se ocupa de la voz humana y sus alteraciones al máximo. Pero vamos a ver casos en los cuales hay dos voces que superponen una a otra. Caso de ellos, Emily Rose, y no quiero desvelar mucho en los temas, así es que vamos a ir tocando caso por caso. El primer caso de la voz del demonio como tal, nos enfocamos en el caso Enfield, la chica o la niña en ese entonces, Janet Hawson. Bueno, y vamos a 1977, Inglaterra, Enfield básicamente. Ustedes ya lo habrán visto en películas como El Conjuro, donde los Warren supuestamente hacen la limpia, hacen el exorcismo de una niña, Janet Hawson. Pero mucho más allá de los Warren, que no fueron ellos mismos los que trataron este caso, sino Morris Jessup, un investigador que se encargó acerca de todo este tema. ¿Qué es lo que pasa con Janet Hawson? Esta niña de entonces la edad de 14 años vivía fenómenos paranormales. Entre toda la familia era ella a quien le comenzaban a suceder estos fenómenos paranormales, desde movimientos de objetos hasta una cortina que literalmente la iba a ahorcar en su habitación. Pero ya tratando sobre este tema, sobre las voces del demonio, tenemos que darnos cuenta de una fenomenología muy particular. Y es que habían, según ella, más de 100 demonios habitando en su cuerpo. Uno de ellos, y que lo hemos visto en la película, era un anciano con voz tétrica, muy lúgubre, que comenzaba a decir que era el señor Grrr, como un gruñido el que él daba. Este es el video de la entrevista a Janet Hawson. How does it feel to be haunted by a poltergeist? It's not haunted. Shut up. What about the voices? When did the voices start? It's December the 12th. December the 12th. Yes. And how did they start? Well, one night Mr. Grove was talking about it about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and I can't remember exactly what happened. And What's that knocking? yeah, that's The same question as I asked earlier.
How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? Nothing. Yeah, I do. Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? Stuart Certain. Stuart Certain, and he's one of the voices. Yeah. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose Chasers here. Well, perhaps Guy, perhaps you've got something to say, son. Yeah. I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I do it for half a minute, I get a sore throat. Joe? Guy Lyon Playfair is an author of books on the paranormal, with experience of poltergeist cases in Europe and Brazil. Bueno, amigos de La Puerta del Misterio, acabamos de escuchar las declaraciones, la entrevista que le hicieron a Janet Cawston, esa niña de 14 años en aquel entonces, muy sobrecogedoras obviamente. Pero ahora nos tenemos que ir a otro caso, otra posesión, y una de las más célebres. Estamos hablando de Anneliese Michel. Ustedes la conocen básicamente por el tema de Emily Rose. Esto pasó en 1976 en Alemania. ¿Qué es lo que pasaba con Anneliese Michel? O como ustedes la quieren llamar, Emily Rose. Es que esta jovencita, súper pegada al tema católico, era muy devota, obviamente, pero sin embargo tuvo un episodio de posesión demoníaca. Muchos padres de la Iglesia Católica le dieron por un tema mucho más psiquiátrico. Nunca lo tomaron un tema demonológico más serio, pero al transcurrir los hechos que acontecían en la casa de esta jovencita, comenzaron a entrar mucho más al tema. Estamos hablando de una persona que tenía 200, supuestamente 200 demonios encarnados en esa persona. Una persona que no comía, y lo único que comía eran insectos, arañas que provenían de las paredes o del mismo piso. Posterior a eso, tenemos que tener en cuenta las flagelaciones que ella tenía, es decir, 600 flexiones de rodillas en una sola hora. Pero mucho más de eso, y entrando en materia, entrando en el tema, es el mismo hecho de las voces. Esas voces que muchas veces esta jovencita hablaba en diferentes idiomas. Si bien es cierto, esta jovencita, Emily Rose o Anneliese Michel, como ustedes la quieran llamar, comenzó a hablar en diferentes idiomas. Uno de ellos, los particulares, eran en latín. Se demostró que esa señorita hablaba o estudiaba el latín en su universidad. Entre todos sus idiomas, estamos hablando casi de 200 que ella emitía por la xenoglosia, es decir, diferentes lenguas. Ella emitía uno en particular que nunca lo había escuchado o lo había estudiado. Uno de esos idiomas era el austriaco que hablaba Hitler. Y Hitler era uno de los demonios que, según estos padres, había sido poseída esta señorita Anneliese Michel. Lo fenomenal en este caso es que Anneliese Michel tenía un tono bitonal, es decir, dos voces a la vez. Y muchos de los investigadores se empecinan a decir
que este lenguaje pertenecía a uno de los demonios que le estaba poseyendo, es decir, Adolf Hitler. Muchos de estos investigadores confirman en decir que estos dos demonios se contradecían o discutían, por así decirlo, con esta señorita Anneliese Michel. Vamos a escucharlo. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine. Der Neid über die andere Engel. Aber es gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein! Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Weil, In der Ewigkeit! weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Im Namen des Vaters. Und jetzt bin ich verdammt. Magnificat Anima mea Domino, et exultavis spiritus meus, in Deo salutari meo, via ex exit humilitatem ancile sue, ex elim ex hoc beatam medicent omnes generationes, via fecit mihi magnam vivoda misericordia in progresso. Hay cosas como la que hemos escuchado, más que todo porque el tema del oído creo también que nos perjudica más que un tema visual. El tema del oído siempre ha sido un tema para el ser humano mucho más poderoso. Y yo creo también que otra parte tenemos que tomarlo con mucha censura. El tema del demonio es un tema enigmático, un tema de dogma. Y así como tal tenemos que investigarlo. Nos volvemos a encontrar en otra nueva emisión, acá en La Puerta del Misterio, abriendo paso a lo desconocido.